¿Sabíais que hay aves marinas que también pueden llegar a utilizar cajas nido? Los usamos cuando sus poblaciones están decayendo mucho, por ejemplo, aves en peligro de extinción. Y una de las que os vengo a hablar hoy es el ave marina más pequeña del mundo. Esta no es el paíño europeo. Un gorrión marino de muy pequeño tamaño, que le llaman los ingleses el petrel de las tormentas, porque sobrevuelan siempre en las tormentas las olas a muy pocos centímetros y por lo tanto es muy difícil de ver y mucho más difícil de fotografiar. Hoy vamos a ver cómo son las cajas nido que me han encargado hacer para conseguir que en zonas, por ejemplo, como en Cantabria, vuelvan sus poblaciones a ser estables y vuelvan a anidar en zonas naturales como esta, en grutas y cuevas marinas. Esta que tenéis aquí es una caja nido de paíño europeo. Las instalamos en cuevas y grutas permanentes en la costa como esta, que no se colapsen de agua. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo se hacen. Bueno, pues vamos a empezar eligiendo la madera. Para la elección de madera lo que voy a utilizar ahora es la mejor que tenemos. Los que más me seguís, que habéis visto los capítulos de cómo hacer cajas nido para profesionales, vais a ver que trabajamos con un montón de tipos de madera, ¿no? Nunca con madera de balsa, ni madera de cajas de vino, ni esta madera fina que genera luego tantos problemas. La madera que vamos a utilizar hoy es tablero fenólico marino y además de carrocero, que mirad por aquí. Es muy caro, tiene algunos inconvenientes, pero como estas cajas nido van a estar expuestas a la humedad del mar, o sea que la humedad va a ser nuestro principal enemigo, tenemos que recurrir al mejor tablero que existe, el tablero fenólico marino. Estas capas están unidas con un alcohol que todavía está presente, que no es que sea tóxico para nosotros, pero tengo que advertiros que trabajéis siempre en exterior a la hora de cortar este tipo de tablero. Cuentan, a mí siempre me han dicho en los aserraderos, que si trabajas en una habitación cerrada corres el riesgo de que después de varias horas de estar cortando el tablero fenólico marino, una chispa haga arder todo como en Platoon, como en la película, pues igual. Y ahora las ventajas, es que es muy duradero en el tiempo, es resistente a los golpes, es casi el mejor tablero que existe, es antibacteriano. Por esta superficie de aquí, si os fijáis, los muebles de los hospitales y las puertas están hechas con tablero fenólico marino por ser antibacteriano. Y lo más importante casi para mí, que es que en mi caso, al vivir aquí en Cantabria, este tablero es de kilómetro cero, de producción local, que como ya sabéis, que os he dicho muchas veces, sobre todo en el capítulo 3 de esta sección, la madera es el mejor recurso y el más justo para producir cosas con kilómetro cero. La estructura pues no es muy difícil de entender, la verdad. Se trata de una caja de unos 18 por 27 centímetros en su interior, que por fuera, bueno, las medidas nos las va a dar un poco el grosor que tengamos en nuestro tablero. En mi caso 15 milímetros de grosor, pues 21 centímetros de alto por 30 de ancho. La apertura del conducto de entrada, este de aquí, lo vamos a hacer utilizando una de estas brocas, no son fáciles de encontrar, de 10 centímetros de ancho. Estas brocas no las vamos a conectar como hacemos habitualmente a un taladro normal, sino que vamos a recurrir a alguien que tenga un taladro de columna o por lo menos una estructura para sujetar nuestro taladro normal y poder trabajar verticalmente. Si no lo hacemos, debido a la dureza del fenólico, corremos el riesgo de que nos escupa el taladro para afuera y acabe haciéndonos daño en el brazo después de muchas piezas. El conducto de entrada, mirad, vamos a poner aquí un trozo de tubería, algo como esto. Ojo, porque encontrar tubería de 10 centímetros de diámetro os va a costar un poco. En construcción, por alguna razón, están como estipulados algunos tamaños estándar y hay tubería de 90 centímetros, o sea, 90 milímetros, perdón, y tubería de 110 milímetros. Pero tubería de 100 milímetros os va a costar un poco encontrarla, pero si la buscáis, creedme que al final la vais a encontrar. Pues por alguna razón, gaviotas, gatos, o sea, grandes depredadores en comparación con el tamaño del paíño europeo, con que pongamos una sección de 12 o 15 centímetros de tubería ya no van a querer meter así la zarpa o meter la cabeza en el caso de las gaviotas para comerse los huevos o a los pollos de paíño.
Lo mejor sería que encontrarais un trozo de tubería corrugada, porque cuando los técnicos instalen y camuflen estas cajas nido de paño europeo, lo que van a hacer es tirar aquí como arenilla. Si la tubería es lisa como la mía, pues la arenilla, nada que el paño entre 2 o 3 veces, la va a empujar. Para arreglarlo podéis utilizar un trozo de malla. Yo utilizo un trozo de malla metálica y que se corta con tijeras de electricista. Es simplemente una malla que se puede doblar, que se trabaja fácilmente, y lo que vamos a hacer es ponerla en la parte inferior de la tubería lisa. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que el acabado no corte, entonces tenemos que ir doblando todas las partes que pinchen hacia adentro y al final nos va a quedar una pieza más o menos así. Vamos a fijar la tubería dentro del orificio y para ello simplemente con hacerle unos pequeños agujeros enfrentados a cada lado, uno ahí, el otro sería aquí y el tercero por debajo, pero este de momento no le vamos a meter el tirafondo. Ya tenemos la tubería con los 3 agujeros. Lo presentamos y ahora con tirafondos a los lados. Para esto es importante no haber puesto las paredes todavía. Ahí vamos a tener cuidado de que esto no corte al paíño, lo vamos a doblar para adentro y por aquí, por fuera, vamos a simplemente doblar la pieza así y nos va a valer para agarrarla. Una vez que le tengamos dado forma, ya podemos fijarla por completo a la estructura de madera. Estas cajas nido tienen por detrás unos enganches que les pongo. ¿Por qué? Porque los técnicos que las utilicen las van a usar en cortados y acantilados rocosos. Pesan, resbalan mucho por el tablero fenólico. Tenemos que ponérselo fácil a los técnicos que van a tener que escalar colgando con las cajas nido en la espalda o bien izándolas con cuerdas en zonas muy peligrosas. Entonces ya vamos a pensar en ellos y vamos a empezar a ayudarles. Les vamos a poner estas hembrillas o alcayatas para que puedan uparlas y además cada vez que hagamos un orificio para meter un tirafondo vamos a fresarlo. Fresar es coger una broca de casi el doble del diámetro con la que estamos trabajando. Por ejemplo, yo estoy trabajando con diámetro 3, pues voy a coger una de diámetro 6 y le vamos a dar un ligero toque así, trin, trin, a cada agujero que tenemos para un tirafondo. Eso va a conseguir que cuando metamos el tirafondo no sobresalga el metal por fuera, sino que quede totalmente encajado dentro de la pieza del mueble. O sea que si yo paso el dedo así, no me quede trabado ni en las rocas, ni con la vegetación, ni con otras cuerdas. Siempre que podamos vamos a utilizar piezas negras, o sea oscuras, para no llamar la atención, como digo, de los depredadores. En mi caso vamos a utilizar estos cierres negros, que podéis conseguir pues cualquier clase de pestillo negro, pero a poder ser con un negro mate que no genere brillos con el sol. Y voy a utilizar también estas bisagras oscuras. Con una de ellas ya valdría, pero vamos a poner 2 porque estas cajas nido nos tienen que quedar súper bien. Van a ser la joya de las cajas nido de paíño. Alguien me dijo una vez que cuando se pone una bisagra, bueno, alguien no, lo dijo mi padre, que cuando se pone una bisagra nunca se aprietan los tirafondos del todo, sino que se presentan. Se presentan los 6 tirafondos y una vez que los tengáis presentados, ya empezáis a apretarlos poco a poco, porque si apretáis uno del todo sin haber colocado los demás, cuando los colocamos es cuando decimos presentar, ¿vale? Cuando colocamos los tirafondos sin haber presentado todos, la bisagra no queda bien. Estas siempre cuesta mucho meterlas, además si os fijáis van a hacer la función de tirafondos para reforzar, pero hay un truco que utilizamos cuando hacemos cajas nido, que es coger el destornillador más largo que tengamos, hacemos así y no cuesta nada. Muy bien, pues ya están listas para recuperar una especie en peligro de extinción.